Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. En esta ocasión os voy a enseñar a revivir o a reparar una batería de coche que inicialmente ya no funciona porque no tiene energía suficiente para arrancar nuestro vehículo. ¿Pero podemos recargar estas baterías? Os puedo asegurar que sí. Y además, esta es una batería de estas que se llama de no mantenimiento, que son más complicadas que las otras, que llevan como unos tapones, pero se puede arreglar igualmente. 12,57 voltios. Esto es muy importante, tenemos que medirla. En este caso, con esta energía no da para arrancar el coche, pero no quiere decir que esté estropeada. Si da por debajo de 10 voltios, ya está muy deteriorada. Así que, bueno, ahí tendréis que mirar. La cuestión es que como no puedo acceder a los vasos o a los compartimentos de ácido, he tenido que hacer unos pequeños agujeritos con una especie, como de alambre, que lo introducimos un poquito simplemente hasta que derritamos el plástico y podamos acceder a ese líquido, a ese ácido de batería para rellenarlo. ¿Y con qué lo tenemos que rellenar? Con agua destilada, ningún producto raro. Si tenemos ácido para batería, mucho mejor, pero si no, agua destilada. Ni agua con bicarbonato, ni hagáis experimentos. Agua destilada, 0,90 euros, 2 litros, súper barato. Llenaremos un vaso con este agua y no hay que echarle nada más. Recordar, nada más. Ahora tenemos que ir a una farmacia y comprar una jeringuilla con aguja. Esto será para poder introducir con facilidad el agua destilada en cada uno de los compartimentos, porque la aguja, nos va a servir súper bien. La aguja más o menos nos va a venir a la medida, o sea, yo no he tenido que tocar nada, no toca las láminas de plomo que tiene en cada compartimento, así que genial, ahí más o menos os hacéis una idea hasta dónde llega. Vale, pues eso será lo que nos ayude también para saber el nivel de líquido que tiene cada compartimento o cada vaso. Ahí vemos que metiendo la aguja hasta el fondo no sacamos nada de ácido, nada de líquido, por lo tanto están bastante secas y ese es uno de los problemas. Luego tendremos que cargarla, pero luego veremos. Ahora es rellenar con agua destilada, vamos metiendo y cada vez que metamos vamos succionando hasta que veamos que al meter y al succionar ya succionamos líquido. Vale, pues en ese punto sabemos que ha llegado al nivel de la punta de la aguja, así que correcto, pasamos al siguiente vaso. Esto lo echamos dentro del vaso de agua destilada porque es agua destilada más ácido, que nos sirve también para rellenar sin problema. Y una vez que tengamos, en este caso la batería es de 6 compartimentos o 6 vasos, no sé si habrá de menos o de más, supongo que sí. Para baterías de menos amperios será de menos vasos y por ejemplo para la de los camiones será de más vasos. Ya tenemos rellenada hasta el nivel todos los compartimentos y ahora vamos a hacer el cable para cargarla. Si tienes cable de estos de batería, pues perfecto, en mi caso no, pero voy a usar unas pinzas de metal que abran bastante para coger los polos de la batería, un cable eléctrico de 220 de cualquier electrodoméstico y luego unas pinzas de cocodrilo para unirlas a los bornes de la fuente. Estañamos un poquito los cables y soldamos. Hay que tener mucho cuidado con la polaridad de los cables, en este caso es azul y marrón, así que cogeré el azul como positivo y el marrón como negativo, pero no equivocarnos. Esto que estoy poniendo es flux, que es para ayudar a que se una el estaño a la superficie metálica. Este producto lo puedes comprar en tiendas de electrónica, pero este es como de fontanería, aunque no es tan bueno, pero sirve igual. Ahí calentamos y vemos que el flux hace su trabajo y ya está, simplemente es meter un punto de soldadura para que el cable quede unido a las pinzas. Y para evitar que se nos suelte luego pondremos unas bridas, pero vamos a hacer la soldadura en las de cocodrilo. Esta es mucho más fácil, la soldadura, porque al ser menos superficie metálica se calienta enseguida y la soldadura está totalmente terminada en cuestión de unos segundos. Vale, ya tenemos ambos extremos del cable y como he dicho vamos a poner unas briditas en la parte de las pinzas un poquito anchas para evitar que de un tirón se nos suelte la soldadura o se nos parta ahí el cable. Y como veis tenemos las pinzas ya rojo-negro por un lado y rojo y negro por el otro lado para no equivocarnos. Vamos a cargar o recargar la batería con una fuente de alimentación que hemos ajustado o regulado
a 12,7 voltios, que son los voltios normales de funcionamiento de la batería, y vemos que enseguida los amperios empiezan a bajar, que es la cifra de la izquierda del todo. Ahora da 0,400, 390 y tantos, y después de un ratito a 0,095 amperios. En estos momentos estaría cargada a 12,7 voltios, pero para cargar la batería realmente, digamos, esta es la primera carga que yo le hago, y ahora es la carga real. Se tiene que poner a 14,4, que tal como pinchemos se bajará el voltaje y poco a poco irá subiendo el voltaje hasta esos 14,4 voltios. Ahora está en 13,20, 13,70, 13,80, 14,40, y una vez que alcanza ese voltaje, lo que empieza a descender son los amperios, hasta más o menos a 0,4 amperios de consumo. Ahí lo paramos. ¿Podríamos dejarlo más tiempo? Sí, pero realmente no va a bajar mucho más, y si tenemos una batería cargando más del tiempo que corresponde, la podemos dañar. Después de un rato, más o menos un par de horas, ha bajado de 14,4 a 12,9 voltios, por lo tanto se va sentando, y más o menos en 24 horas se pondrá a esos 12,7, que son el voltaje de funcionamiento normal. Como la hemos estado cargando con los agujeros destapados, por el calor se ha evaporado un poco, así que tenemos que volver a ajustar el nivel de todos los vasos del líquido, y mismo proceso que antes, metemos hasta que saquemos un poco de líquido y pasamos al siguiente nivel y repetimos el proceso. Una vez que ya está todo ya a nivel como corresponde y la batería totalmente cargada, procedemos a sellar los orificios que hemos creado con el trocito de alambre al rojo vivo. Silicona caliente, y después de 5 minutos está frío, pegado y ya no se suelta. ¿Que queremos el día de mañana volverlo a cargar? No pasa nada, un poquito de alcohol y salen los tapones de silicona. Ahora vamos a probar si realmente está la batería al 100%, y aquí tenemos unas barras de grafito que al juntar una con otra hacemos cortocircuito y se pone calentísimo, por lo tanto tiene potencia de sobra en estos momentos para poder arrancar el coche, vamos, pero de sobra hasta que se volviera a desgastar. Vamos, todas las baterías tienen una vida útil, pero ya sabemos el truco de cómo recargarlas. Pero yo esta la voy a dejar en el taller porque me va a servir para ver si puedo hacer algo con este radio CD antiguo que tenía por casa de mi antiguo coche. La cuestión es que, pues tengo el radio CD y tengo aquí unos altavoces también, Yamaha son buena marca, estos altavoces es de un 5.1 de un Home Cinema, que, oye, posiblemente pueda hacer algún proyecto chulo con estas dos cosas, y como no podía ser de otra forma, alimentándolas con nuestra batería revivida de 12 voltios de automóvil. Vemos que arranca el radio CD, así que, dejadme en los comentarios qué se os ocurre que podemos hacer con este aparato y mi CD de jilguero, que no tengo ni idea ni qué hay dentro. Pero dejadme un gran like si os ha servido este vídeo para algo, y recordar, baterías de coche que no funcionen, revivirlas y ya las tenéis para vuestro taller.